Y así comienza PDI en el 6º programa. Y ahí llegamos al número 6. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Mica, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo el público por ahí? Agradecerle al público que nos acompaña cada semana. Va creciendo. Sí, va creciendo mucho la comunidad en las redes sociales. Va jugándose esto de hacer un streaming, que es poder verlo más allá del día en el cual estamos en vivo, que es la magia que vino a traer plataformas como las que estamos saliendo a través de Click del Litoral. Y hoy, en este programa, seguimos creando. Así es, en una semana bastante movida porque se han conmemorado algunas fechas que son tradicionales para gran parte del pueblo argentino. De eso vamos a hablar a la brevedad, pero antes de todo eso, queremos saludar a alguien que hace una producción escenográfica impresionante. Ramirito, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va a mis colegas, compañeros, como les gusta a ustedes que les diga? Bien. Me gusta que te vaya familiarizando con los Vos términos. sabés que en este caso no es una producción, es una preocupación que me abordó hoy. Porque se empezó a notar la duda de que vos vinieras. Y yo dije, ¿cómo hago que este Cuca... Que este Cuca vaya al programa? Entonces dije, ¿Cómo ¿qué lo hacemos para moviliza conquistar de a él? vuelta ¿Qué la lo moviliza militancia? a ellos? El chori y la coca. Bien. Acá la traje. En la sangre. ¿Y qué pasó? ¿Viniste? En la sangre, Por sí. eso viniste. Es como los perros cuando van olfateando, bueno, sí, es una Me quedaron cuestión- más herramientas, ¿eh? Para la próxima te pongo la marchita y seguro venís también, ¿eh? supuesto. ¿A vos te por dijeron supuesto. que veníamos por el chori y la coca? ¿Y no es así? A mí me gustaría saber un libertario por qué se moviliza. No, nosotros... ¿Qué comida? O no tiene que haber una comida, o son las ideas nada más. yo también traje para comer, porque yo el sándwich de chorizo como que no es algo que abordo con mucha frecuencia o tiene que ser una situación muy particular. No se llama sándwich de chorizo, estimadísimo Ramirito. Hay un nombre Chorizo en 2 preciso. panes, dirían los uruguayos. ¿Ya empezaste? Hay un nombre preciso que ya le da empezaste a desdecirme, nostalgia. a enfrentar lo que yo decía. O sea, ya arrancamos así son. O sea, sentiste el olorcito y ya dijiste, me enfrento a Sí, libertario. Hay que decirle al público que más allá del envoltorio muy cuidadoso que ha elaborado la producción, tenemos que agradecer a Julián, nuestro joven productor. Joven productor. Eh, El futuro de y este a país. Tupac, el mejor operador del streaming de Paraná. Gracias por acompañarnos cada semana. Se siente Yo me ese traje aroma, mi- ese aroma Ahí- pueblo a 17 Yo me de traje- noviembre. Para que ustedes estén ahí desde su casa viéndonos, nos vean en cualquier momento. Si nos ven a las 10 de la noche les va a causar más hambre todavía. Acá hay un olor a choripán, chiques, que vuela el estudio. Antes consulto, ¿los señores de España y San Martín nos están abonando publicidad o no? Estarían, bueno. Cripto, Fallamos cripto ahí, a la libertario. ¿Invertiste en McDonald's? Cripto a la cuenta bancaria, lenta en la operatoria en algunos bancos, porque ¿Cuál obviamente no era un banco privado. la cripto favorita suya? ¿Libra? Siempre chicaneando. No, con lo eso. pregunto porque Sabes vio- que fue un accidente financiero en mi vida y lo sacás siempre a colación. Vio que tuvo un accidente exponencial financiero. crecimiento en motivo de horas, pero bueno, varios se quedaron como en el pasto y otros se la Aposté al llevaron. futuro del país y tuve el Un futuro accidente. que ahora está teniendo un par de ahí ruidos. Yo veo que estamos teniendo mayores... Sí, hay que decir que la Cámara de Diputados en el día de ayer entregó un informe muy minuciosamente elaborado durante mucho tiempo, con filmaciones, audios, carpetas, visitas previas a todo ese acontecimiento que la verdad no sé qué depararán, pero son muy ¿Vos preocupantes, estás creo, para quienes hablando de la participaron. reducción de las visitas a la expresidenta No, o para de nada. otras cosas? De otras la visitas? persecución judicial creo que hablamos la semana pasada. Hablo específicamente de este tema, de las visitas que recibieron algunos exponentes del gobierno nacional. Estamos hablando del grupo familiar, sobre todo, en épocas previo a la época donde se llevó adelante la estafa Libra, que fue el 14 de febrero de 2025. Sí, donde hubo una operatoria con instrumentos financieros que tuvieron una brusca caída que generaron la pérdida del capital invertido en muchos de nosotros. Bien, bueno,
Si usted está orgulloso de ser un perdedor, lo felicitamos. Qué manera de agredirme. No, para nada. El al olorcito te contrario. está volviendo agresivo. El olorcito te está volviendo agresivo. Pero acá Yo el agresivo tiene que ser incluso usted. Igualmente creo- están ganando bastante bien los creo- medios de comunicación creo y que la Mica justicia. no se va a sumar a vos y por ahí se va a sumar a que yo la convide. ¿Vos decís que la Mica tiene visos de libertaria? No. No sé si vicio de libertaria, pero va a elegir una comida primermundista o una tercermundista. Ya no soy lo que era. No. Prefiero el chori. No. Es la primera vez que vengo y me dan un chori y una coca. Qué cosa, ¿no es cierto? Mirá hay que que he ido- decir- Esto he es una ido disputa, a- se ha vuelto una disputa, Jota, ya esto. Hay que decir que el pasado 17 de noviembre, hace poco, 2 días, 2 días. se conmemoró el Día de la Militancia Peronista. Claro. Por las dudas, no la militancia en De la general. militancia en general. Sí, la ¿Se militancia juntaron? peronista. ¿Se juntaron? y igual- se reunieron? ¿Adivino qué comieron? Se puede comer de todo, por ejemplo, pastel de carne, que era la comida preferida en general. ¿No sabías ¿Vos eso comiste vos? pastel de papa? Yo comí pastel de carne. Porque ¿quién le dice pastel de carne? Algunos le dicen de papa y otros de carne, pues lleva para las mí dos el cosas. pastel de carne es diferente. El Yo pastel de creo que carne ahora es un con- arrollado de carne picada. Con digamos. los precios es más pastel de papa que pastel de carne. Disfruto un poquito cuando se pone a discutir entre ustedes, ¿eh? Escucha. Sobre todo el nivel de si es de A carne o de ver, papa el y pastel. para Juan Pablo el chori y la coca, y a mí Por supuesto me acordé de vos. Me acordé de vos. ¿Y el pero especial? ¿qué quiero Acércate que al micrófono, Ramirito, porque El perdemos el especial, encanto. ¿qué sería? Perdón. Pero quería que disfrutes de algo un poquito más elaborado, no como esto que se suele hacer en cualquier lado. una sino que- hamburguesa de la corporación. Claro, incluso con su respectiva bebida, digamos. Qué lindas canciones están sonando de fondo. La corporación, acá. Yo Y- quiero dejar... ¿Y vos de qué lado estás? ¿Del lado del choripán o al lado de la corporación? Quiero dejar Esta impregnado en el tiempo esta hamburguesa, imagen. ¿de qué lado ¿sí? está? ¿Qué sería patria sí, colonia no? Choripán sí, hamburguesa no. Algo por el Apertura estilo. sí, Alpargata Hamburgue- sí, libros Hamburguesas con M. Apertura sí, apertura no. Hamburguesas con la letra de mi nombre. ¿Viste? ¿Viste? Ya de a poquito, Jota. no. Está la M de Martínez de Oz, de Menem, No, estamos de complica- Macri, estamos de Milei y de Micaela. Todo complicado. Todos con M. Yo no hablaría mucho de la letra porque es como que no Mejor- me trae buenos recuerdos. Mejor me caigo, me cambio el nombre. ¿Y el segundo, no tenés segundo nombre? Tengo primer nombre, que es María, el Bueno. cual me lo que hice O sacar sea, María muchos años. Micaela. O sea, no, Sí. no pegamos una con No eso. pegamos una. Sí te puedes cambiar el nombre. Estoy haciendo acá. Puedo Miren, cambiar el ojo, nombre, ojo. igual. Acá estoy Puedo sacando un cambiarme de poquito de género, si ideas, quiero. trazando desde el TikTok. Es Micaela Carranza MC. Romero Mac. Carranza. Mac. ¿Sos Mac? Queremos decir que hoy vamos a tener muy buenas entrevistas, ¿sí? Como habrán visto en los anuncios, vamos a estar charlando en breve con la periodista Victoria De Masi y vamos a cerrar el día con el presidente de la Cámara de Diputados, iba a decir, de la delegación quisiera, Paraná, el Quinoto. del Consejo Departamental del Partido Justicialista de Paraná, Jorge Quinoto Vázquez. Otro que le va a gustar lo que traje. Por eso trajiste varios, Por creo. eso trajo varios para compartir, porque algo que te enseñamos a compartir o no. Sí, puede ser que Pues ustedes usted tienen esa milita- tendencia. milita la todo- individualidad. Todos para todos. Milita la individualidad. Si y yo fuerte. tengo una galletita, tengo que partir al medio y dársela a la mitad al otro. Esas cositas que están. Sí, Estoy Ramirito posicionó fuerte. Puso un Twitter criticando las visitas a Cristina y charán. Ah, Le ¿sí? han restringido las visitas a Cristina. Mirá vos. Pasó, Cristina había estado en este último tiempo haciendo un escrito con economistas, analizando con un análisis que lleva más de 400 páginas, que en teoría es un análisis económico para lo que se viene o el futuro que queremos. Y vi justo un Twitter de Ramirito y las declaraciones de Cristina, en la cual dice que los medios de comunicación cómo jugaron fuerte, que la justicia ya dictaminó
que máximo 3 personas por semana y máximo 2 personas juntas. Todo el tiempo aumentan las restricciones y la persecución, no hay ninguna novedad. El mensaje de Ramerito era que no era un home office, sino que estaba presa. Y así la militancia, quieran o no, ahí de fondo estábamos escuchando esos cánticos que tantas veces nos encontró en diferentes plazas del país, donde se vivía la alegría. Y hablando de la militancia, Juan, me puse a escribir, a buscar en mi disco de la compu y encontré un escrito que había escrito una vez en conmemoración a Néstor, que creo que tiene mucho que ver con el volver a creer. Por lo menos yo lo viví así. Néstor para mí era alguien totalmente nuevo y vino a transformar un movimiento. Vos decías que había sido el Día del Militante Peronista, pero creo que Néstor hizo despertar la chispa militante hasta en quienes no militaban en el Partido Peronista. En este escrito, una de las cosas que había destacado era que Néstor en su primer discurso había dicho: construir prácticas colectivas de cooperación que superen los discursos individuales de la oposición. Eso fue una frase de Néstor en su primer discurso y creo que ahí nos conquistó a varias personas que quizás no eran parte de ese 23% que lo habían votado. Y es cuando el pueblo es reconocer que el pueblo es el dueño de la acción, que ahora no está siendo parte. ¿Por qué? Porque muchas veces votan y lo eligen a Javier Milei. Vamos a poder hablar en esto del libro de Karina, que él logró construir un personaje político. Digo construir un personaje político porque aclaremos que Milei ni siquiera tenía constituido un partido político antes de ser diputado. Es decir, que fue una figura, es como una especie de rompecabezas que vas armando de a poquito. Y así todo, lo eligieron 3 veces, ahora hubo un refuerzo y la militancia cada vez se ve menos. Cada vez esas discusiones políticas que hemos hablado se han empezado a perder. Se han perdido hasta... Decíamos que había que volver a hablar en los bares, en la universidad y demás, porque las individualidades que nos trajeron también las redes sociales también hace que perdamos el punto del punto crítico, ¿no? De juntarnos a poder descreer o a poder construir y también el futuro se crea. O sea, podemos tomar cosas del pasado, pero en realidad lo único que tenemos ahora para construir es lo que viene a futuro. Entonces, es también preguntarnos dentro de esta militancia, ¿queremos la misma militancia de siempre? No, la militancia ha disminuido en su participación y en su compromiso. Y cuando vos hablabas de debatir política, eso es un problema que inclusive, y es desde hace muchos años lo que tenemos posibilidad de participar, muchas veces no se debate política ni en las mismas agrupaciones políticas. ¿No? ¿Sí? Ahí está el problema. No vamos a pretender que el ciudadano de a pie que trabaja todo el día y vuelve a la noche a su casa se ponga a debatir o se vaya a la unidad básica cuando las unidades básicas están siempre cerradas, o cuando los clubes, o cuando la mayoría de las instituciones donde antes se debatía política ya no lo es más. Entonces, hoy estamos en la época del algoritmo. Creo que va a haber que trabajar y potenciar los esfuerzos hacia ahí, más allá de sostener y mejorar la base de sustentación que siempre ha tenido el peronismo, pero claramente la batalla está pasando por otro lado, donde el peronismo va reduciendo su participación y su anclaje. Así es, estas últimas elecciones lo hemos notado, cada vez las personas eligen menos al peronismo y, bueno, lo vamos a poder estar hablando con Quinoto, de que en marketing se suele hacer análisis en las empresas de quién te está eligiendo, ¿no? Y se prende la alarma cuando las personas que te están eligiendo tienen más de 60, más de 70 años. ¿Por qué? Porque están a punto de dejar en este caso, de ir a votar.
o cerca de los 80. Y hay que preguntarnos, hay que hacer un análisis de quién verdaderamente está eligiendo al peronismo hoy en esa franja etaria. ¿Cuántos jóvenes en estos últimos años, digamos, de que quienes empezamos a militar más fuerte en el peronismo en la época de Néstor y Cristina, pero que quizás hoy no te atraviesa nada? Y como vos bien decías, vas a los encuentros y son las mismas caras. Y son esas personas que tuvieron 20 años en los 70. Y hay que hacer hincapié en esto mientras vamos ya llegando a la pausa para charlar con nuestra primera invitada. El 50% de la población son menores de 35 años. Ahí hay un discurso totalmente obsoleto donde no llegan las ideas del peronismo y donde la última imagen del peronismo que existe es el gobierno de Alberto Fernández, que más que enamorarte, desenamora a cualquier actor de la vida pública de la Argentina. Entonces, cuestiones a tener en cuenta, a profundizar, a trabajar, seguramente un contexto de adversidad que va a tener este gobierno, más refundar algunas lógicas de hacer política, van a hacer que nuevamente el peronismo esté vigente de cara al 2027. Ojalá podamos, en estos poco tiempo que nos queda, poder saber reconquistar, porque es eso, es una reconquista, o es también entender que, como hemos dicho varias veces, que el mundo cambió, que hoy se le tiene que hablar de otra manera. Y bueno, con Victoria De Masi vamos a estar hablando con ella porque ella es la autora del libro Karina, la hermana, el jefe y la soberana. Y en su libro caracteriza un poco de cómo fue la creación de Milei y cómo, de alguna manera, con sus formas nuevas, podríamos decirlo, ganó, no sabemos si militantes, porque no sabemos qué fidelidad tienen esas personas, pero que ganó votantes. Y hasta ahora tenemos un sistema presidencialista en el cual quien ocupa la banca es elegido por el pueblo. Así es. Así que bueno, ahora vamos a escuchar una hermosa canción de un autor muy peronista, el cual formó parte del vuelo que fue a recuperar a Perón cuando Perón estuvo exiliado. Después de años que no se podía decir ni la palabra Perón, salió un vuelo en Argentina con la idea de que ese avión no vayan solo militantes políticos partidarios. ¿Por qué? Porque había riesgo de que ese avión sufriera un atentado. Entonces, ¿cómo fue la solución? Cargarlos de artistas y de personas, artistas reconocidas peronistas y otras que no. Y cuentan que empezaron a cantar Perón, Perón, y Perón dijo que no canten Perón, Perón, y empezó a cantar el himno nacional argentino, y entre ellos estaba Leonardo Fabio. Vamos a estar escuchando ahora hasta que nos encontremos con nuestra próxima entrevistada, Victoria De Masi, a escuchar Si mi guitarra canta como canta. Si mi guitarra canta como canta y suena como a duelo mi garganta, es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado, y he visto a Cristo a diario crucificado. Hay que ver un obrero volver a casa, sin pan para sus hijos y derrotado.
después de haber buscado en vano un trabajo o trabajando en pago de un mal salario, sin pan para sus hijos y derrotado. Hay que ver cómo miran esos niñitos, tristes, desguarnecidos, como asustados, con hambre y empujados a la ignorancia por la fiera arrogancia de los que mandan, con hambre y empujados a la ignorancia. A veces me agarra pena arrancar a mi guitarra. A veces me agarra pena arrancarle a mi guitarra cosas que mi pobre alma me murmura en los silencios. Pero yo qué culpa tengo de ver las cosas que... Escuchábamos al gran Leonardo Fabio en la tarde de PBI y tenemos el placer de comunicarnos, de saludar en la tarde de nuestro programa a Victoria De Masi, periodista, escritora. Es un placer poder charlar con vos. Te saludamos desde Entre Ríos. Micaela, Diego y Juan Pablo. ¿Cómo estás, Victoria? Un gusto. No se escucha. Ahí ya vamos a acomodar el sonido. Bueno, para quienes están Estamos, ahí, ¿no? ¿ya estamos? Hola. ¿Me escuchan? Ahora Perfecto, perfecto. sí. Perfecto. Ahora sí. Bueno, gracias a todos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias a vos. Bueno, vamos a comenzar a charlar. Personalmente te escuché, no te conocía el año pasado en unas entrevistas y me encantó tu manera de pensar la realidad en este tiempo donde no encontramos respuestas, sobre todo cómo llegar a los sectores más jóvenes, ¿no? Donde gran parte de los proyectos populares han descuidado o quizá no encuentran en el discurso la forma de enamorar, de convencer. En ese sentido, como para darle inicio, ¿el resultado del 26 de octubre te sorprendió o ves algo de cierta transformación cultural que se viene dando que es difícil de vencer en algún momento? El resultado del 26 de octubre me sorprendió, pero porque el día anterior había hablado con 12 votantes de La Libertad Avanza. Yo hago regularmente grupos nuevos de votantes y los voy llamando para preguntarles cómo están viviendo, cómo viven la experiencia, su vida cotidiana, ¿no? Y estoy descentrada en la cámara. ¿Puede ser? Sí, ¿O estoy bien? estás descentrada. Ay, bueno, no sé cómo poner. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Era yo que me tenía que mover. Sí. A ver, ahí. Ahora volviste a descentrarte. Ajá. Bueno. Ahí está Ahí, perfecto. ahí Ese es está. el lugar. Quedó ahí. Sí. Está. Ahí Sí. perfecto. Había hablado con este grupo de votantes y lo que me decían es que habían decidido cambiar su voto, salvo 2 excepciones, ¿no? Todos menores de 27 años, 12 del AMBA y 12 de las provincias. 6 del AMBA, 6 de las provincias. Entonces, claro, al otro día cuando vi el mapa pintado de violeta, por supuesto me sorprendí. Me parece que el periodismo que se hace desde Capital Federal, que es donde están los medios de comunicación, seguimos desde donde se genera la información y desde donde se emite la información, ¿no? Sí, están los medios de comunicación más fuertes, más centrales. Claro, los de alcance masivo, ¿no? Y los tradicionales. Creo que seguimos sin poder entender muy bien esta realidad. Había antecedentes, las elecciones del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, donde a La Libertad Avanza no le va bien, que pierden por 14 puntos. Pero bueno, evidentemente la sociedad ha querido renovar su voto de confianza
Y bueno, y Javier Milei y su hermana Karina lograron armar unas listas que terminaron siendo la mejor opción para mucha gente. Victoria, bueno, vos bien lo caracterizaste recién y para quienes no sepan, Victoria es la titular del libro Karina, la hermana, el jefe y la soberana. Recién decías Javier y Karina, como si fuesen Sí. una fórmula, como se suele a llamar al presidente o presidenta y vicepresidente y presidenta. Sí. Entonces, Karina no es la vice, pero sí juega un rol muy importante. Contanos un poco cómo se desarrolla esto en el libro, que es el central, de la importancia de Karina en lo que es la presidencia de Javier y lo que viene siendo la construcción de Javier como político, que fue una construcción que se fue gestando muy de a poco. Te escuchaba en una nota que decías que me pareció muy interesante, de que Javier no tenía ni el partido construido cuando fue candidato la primera vez. Y algo que me llamó mucho la atención es que vos en el libro caracterizás muy bien Karina, la hermana, el jefe y la soberana. Es decir, está todo con el género feminista, menos la parte de el jefe. Sí. Se juega ahí un papel con el marcar el poder y todo el prejuicio que se tiene en la sociedad ante una mujer con más poder que el hombre. Bueno, en principio yo creo que Karina Milei es como una presidente de hecho, ¿no? Que cumple ese rol. Realmente lo pienso, lo veo, las fuentes con las que hablo, tiene un lugar de decisión preponderante o a la altura de la de su hermano, que es quien ha sido elegido. Eh, Milei es un presidente de la democracia, o sea, la gente lo votó a Sí, sí, Milei sí. y votó a Victoria Villarruel. Sin embargo, la conductora del proyecto parece ser Karina, ¿no? Que es la hermana. Después el apodo, el jefe, se lo da a su hermano, el presidente, y hay varias maneras de pensarlo, a mi entender. Una es que Milei es fanático de los Stones, ¿no? Lo sabemos. Sí. Y Mick Jagger edita un disco solista en el año 85 que se titula She's the Boss. Y es la última canción de ese disco. Yo puedo hacer como un link ahí, ¿no? Como sea, un presidente que es fan de los Stones y bueno, le dedica a su hermana el título de esa canción. Y después me parece que claramente es masculinizar el jefe, es una afrenta a los feminismos, digamos, que sobre todo no, en la última ola han querido o propusieron poner la E para que el lenguaje incluyera a todos, ¿no? Y bueno, y también me parece que así como la última encarnación del justicialismo tiene a su jefa, que es Cristina Fernández de Kirchner, Claro. La Libertad Avanza Tiene a su jefe, el Sí. jefe. Puedo como, digamos, pensarlo de esas formas. Después está la explicación del mismo Milei, que es que, bueno, él siempre tiene que tener a alguien a quien reportar y uno usualmente reporta a un jefe. Y bueno, ahí está Karina en el lugar de autoridad, lo que a mí me abre una pregunta de que, o sea, ¿por qué un presidente necesita un jefe, no? Se supone que él es el jefe de Estado. Pero bueno, hay un poco de acción de parte de Karina y otro poco de parte del presidente de nombrarla, ponerla en esos estantes de jerarquía. Eso está claro, pero la sociedad, o sea, más allá de que es muy interesante esto, de hecho, cuando yo lo leí al título del libro, también se me vino eso de la jefa de Cristina, ¿no? Que es como, por lo menos, se la refiere dentro de la militancia político-kirchnerista. Pero las personas cuando aparecen, por ejemplo, esto de las coimas, del 3%, y donde la figura de Karina empezó a como por un lado había corrupción, Karina estaba en el centro,
Es una persona muy importante en el gobierno y lo destacan todo el tiempo, digamos, no es una persona claramente que se esconde, pero cuando hay casos de corrupción pareciera ser un cero a la izquierda. Como bueno, pero de última es la hermana del presidente. ¿Cómo ves esto en la sociedad que todavía no la toma a ella, por lo menos para cuando son casos negativos para el político? ¿Puede ser que ellos estén jugando un poco con esto? De que, bueno, por un lado la posicionamos con un papel de importancia, pero cuando las papas queman, es Karina. O sea, es Karina ¿cómo es que muchas veces, que es el único título que aparece, que es la que sabe hacer tortas, digamos, como pobrecita, es lo único que sabe hacer? Sí. Para arrancar, Karina Milei tiene una imagen negativa altísima. O sea, es muy difícil por los números que arrojan los focus group y los sondeos de opinión de las consultoras privadas, que Karina sea candidata a algo. Porque no tiene como ese enganche, ¿no?, con la gente, que sí lo tiene su hermano. Después, a mí no me parece que sea un cero a la izquierda, me parece que es la mujer más blindada del gobierno, que la cuidan muchísimo, que incluso ella misma se cuida, y una forma de hacerlo es no dar entrevistas, ¿no? Pero ni siquiera a los medios amigos, o sea, no da notas. Y bueno, ayer escuchaba a los diputados que forman parte de la comisión investigadora del caso Libra, y se referían, ¿no?, a esto de que el único que ha ido a dar explicaciones es un funcionario que ya no forma parte del gobierno, que es Guillermo Francos, y una de las que debería ir es Karina Milei, que tiene que explicar cuál fue su rol en esto de la publicidad o promoción de la criptomoneda. Y no logran que Karina se acerque al Congreso. Y a mí me parece que eso habla de un tipo de poder impresionante, ¿no? Sí, tal cual. Recién hablabas, me das el pie con eso. ¿Qué características tiene Javier Milei que ha logrado? Recién decíamos, previo a la charla contigo, que más del 50% o aproximadamente el 50% de la población tiene menos de 35 años. ¿Qué características tiene Javier Milei que no tiene ningún dirigente político de la Argentina, que ha logrado, sobre todo, llegar con muchísima profundidad a gran parte de los sectores juveniles, sobre todo varones, ¿no? Pareciera que es un tanto así. ¿Cuál ha sido la construcción? Y en todo caso, ¿qué es lo que pensás si de cara al 2027, supongamos un escenario como parece, un escenario económico bastante complicado para la mayoría de la población? Todo indicaría que no sería muy fructífero para el gobierno, pero daría la sensación que hay como un acervo cultural que vino para quedarse. Sí. A mí me parece que el principal atributo que tiene Javier Milei es que es lo nuevo, porque no ha habido renovación política. Yo tengo muchos amigos que militaban en la Cámpora cuando tenían 17, 18 años. Y a la Cámpora le crecieron los pibes, ¿viste? O sea, ahí no se No se hubo una derramó renovación. sobre esa organización juvenil del peronismo, la idea de cuadro. No hubo formación, y ahora se ve más que nunca, o sea, más una puja de poder entre gente adulta y una madre y un hijo que no pueden destetar, que propuestas, ¿no? De hecho, las campañas de 2023 y esta, la de 2025, son campañas sin propuestas. O sea, lo que tiene Milei es que es una novedad, que como no tiene pasado político no se equivocó nunca, entonces no hay con qué compararlo. La otra característica, a mi entender, positiva en los términos en los que se mueve Milei, es que tiene un total dominio de la conversación pública. Un área, lo digital, absolutamente subestimada por los partidos tradicionales. Con esto no me refiero solamente al peronismo. Ellos hicieron una campaña en redes que para mí fue espectacular. O sea, donde había Wi-Fi llegaba Javier Milei.
Eh, Después tomó como uno de sus ejes algo muy sensible para la sociedad toda, que es la inflación. Él prometió que iba a bajar la inflación y al prometerlo inspiraba confianza en mucha gente. Y al estar desilusionada la sociedad por políticos y gestiones políticas anteriores, me parece que fueron a parar a Milei muchos de esos votos de los desencantados. Después están las juventudes, y yo creo que ahí se juegan otras cosas y otras categorías. O sea, de repente esos pibes, esos jóvenes que habían estado muteados por los feminismos, o que no entendían o no entienden qué es el feminismo, o que se sienten señalados, o que no saben básicamente cómo socializar con mujeres o diversidades, encontraron no solo en Milei, sino en otros referentes que se acercaron al entonces candidato, Nicolás Márquez, Agustín Laje, un discurso, una narrativa en redes sociales, un refugio, viste, como, bueno, no estoy tan solo, estos son los míos. Y la pandemia para mí es un punto de inflexión en el movimiento y creo que Milei es una emergencia de la pandemia, es una emergencia de las redes sociales y puede ser un producto mediático, pero es sobre todo esas dos cosas. Victoria, vos recién caracterizabas muy bien de cómo le supieron hablar y por el medio, que no es cosa menor, Sí. porque es verdad, un poco lo hablábamos con esto de que hace unos días había sido el Día de Militante y un poco se trata de eso el programa, porque el peronismo no ha renovado votos, ha ido perdiendo votos en el camino y decíamos que a nivel marketing podríamos decir que es un partido de viejos y viejas. O sea que ya, hablando de marketing, podríamos pensar que habría que replantearse la estrategia. Por supuesto hablamos de personas y de cómo manejar un gobierno, pero es interesante esto que vos decías de que le supieron hablar y la pandemia. Sí. ¿Cómo crees que la figura de Alberto Fernández, que más allá de que fue algo que sucedió en el mundo entero y que el mundo entero estaba encerrado, en Argentina se marca mucho el tema de nos encerró? Uh-huh. ¿Cómo ves que eso sigue estando? Porque eso quedó marcado y después se sumaron el tema del encuentro en la Quinta de Olivos, donde en el medio de que las personas estaban encerradas, y ni hablar de las acusaciones sobre violencia de género, donde esas personas que no vienen de una militancia feminista ni vieron cómo se creó el Ni Una Menos, ni la Marea Verde, porque eso también quedó como de modé, porque quienes empezamos militando eso con 20 años, hoy tenemos cerca de 20, 25, 30, hoy tenemos 40, o sea, ya pasaron más de 10 años, parece que no, pero ya pasaron casi 15 años. Entonces, claro, fue una lucha para nosotros con 30 años, pero para los pibes de hoy de 16, 17 que empiezan a votar, no tienen ni la más mínima idea. Pero sí reconocen la figura de ese presidente o expresidente que los encerró, que les prohibió esa poca conexión, porque en realidad vivimos en una generación donde las relaciones son a través de las redes sociales y se habla de que cada vez hay hasta menos relaciones y demás. ¿Cómo juega? ¿Cómo nos sacamos ese peso de encima? Sí, yo ahí lo que pienso un poco es que me resulta muy curioso que fue el kirchnerismo el que le otorgó el derecho al voto a los adolescentes, ¿no? Tal cual. Los adolescentes terminan votando una opción absolutamente diferente a lo que... En un momento donde el adolescente había vuelto a militar fuerte, digamos, Claro, para el kirchnerismo. Sí, sí. Mira, Alberto Fernández no es sujeto de estudio mío particular, pero puedo, digamos, pensar en torno a lo que yo investigué y a lo que cubrí de La Libertad Avanza. Me parece que hay como dos Alberto Fernández. Uno que era el y no es antes y después de Olivos, de la foto de Olivos.
estoy pensando un poco en voz alta, pero yo lo separaría como en dos. El Alberto Fernández de la pandemia, ese que nos juntaba alrededor enfrente del televisor a ver las filminas y que logró reunir a Axel Kicillof y a Horacio Rodríguez Larreta en la misma mesa, que fue todo un mensaje de unión. Y hay un presidente después de Fabiola, después de la denuncia por violencia de género, ¿no? Un expresidente, o sea, yo lo reparto en dos. Hoy, a 5 años, casi 6, de iniciado el aislamiento social preventivo y obligatorio, me parece que el error fue pensar en una sola manera, en una sola restricción para todo el país. Un territorio extenso que tiene todos los climas, con lo cual tiene muchas culturas diferentes. O sea, la gente en el monte cordobés no vive como se vive acá en Villa Crespo. Entonces, mandar a encerrar a personas que hacen su vida cotidiana al aire libre porque tienen huertas, porque viven en zonas rurales, porque me parece que hoy lo pienso y es insólito, ¿no? O mandar a encerrar en las condiciones en las que vivíamos acá a los patagónicos que viven casi todo el año encerrados por las condiciones climáticas, ¿no? Bueno, me parece que habría que haber pensado una política particular o haber dejado que cada provincia decida de qué manera podía llevar adelante las restricciones para impedir que circulara el virus. ¿Viste? Como no se puede pensar todo desde Buenos Aires. Lo digo siendo fueguina, o sea, yo me crié en Tierra del Fuego, eso lo tengo como clarísimo, digamos. No puede ser que todo se genere desde Buenos Aires y se piense una única solución para las 24 jurisdicciones. Eso es no tener conciencia o sea, el clima en Misiones no es el mismo que en Santa Cruz. Entonces, bueno, hay un virus del que se conoce poco, que sabés que se contagia por los gases, qué sé yo. Bueno, tenés que pensar una política para Misiones y una para Santa Cruz, y eso debería haber estado a cargo de las provincias, que son las que conocen y que tienen un sistema de salud que saben qué pueden soportar, ¿no? Claro. Después no sé, o sea, qué sé yo, a Alberto lo puso Cristina. Sí. A Cobo No nos ha puesto muy buenos candidatos, claramente. No sé, yo entiendo. Después también otra idea que pienso, ¿no? Mucho, como a mí me parece que la situación de la expresidenta en este arresto domiciliario está floja de papeles, pero también pienso que ese lema, ¿no? De Cristina presa, a mí me cuesta, yo hago memoria y me cuesta verla en territorio antes de la pandemia y antes del intento de magnicidio. O sea, ¿por dónde caminó Cristina? Porque si no estaba en Recoleta, estaba en el Instituto Patria, digo, y ahora está en San José 1111 en una situación que para mí es injusta, pero me parece que el problema del peronismo es ese, que se ha desconectado de la gente y de las necesidades de las personas. Sí, en todo caso, Milei... Fernández queda metido ahí, digamos. O sea, Sí, no vos bien lo decías que Milei, se destacó y fue mediático precisamente porque estuvo presente en todos los medios, centralistas y de porteños, pero lamentablemente la ley de medios la dieron de baja y esa... Sí, la dio de baja Macri. La dio de baja y Alberto no se animó a retocarla, hay que decirlo. Que era lo que hacía más federal a la comunicación y que nosotros acá en Paraná dejemos de ver cuántos choques hubo en la General Paz. ¿Qué le importa a la gente de Paraná? ¿Cuántos choques hubo? Quiero saber qué me pongo si hace 40 grados con humedad. Sí, pareciera que el fenómeno Milei también no tuvo mucho territorio Milei, sino el territorio de él son las redes sociales, porque de hecho ganó como en 10 provincias argentinas que ni conocía. Totalmente. Pero hay un fenómeno muy, muy, muy extraño ahí, ¿no? Y fíjate cómo fue el caso de Chile el otro día, que con un gobierno de Boric muy parecido al de Alberto Fernández,
seguramente se va a terminar imponiendo Kast, que es como el Milei de allá, y eso marca también que hay una cuestión regional o que tiene que ver con un contexto que supera a la Argentina. Pero te quería hacer una última pregunta y recién hablabas de la incidencia de los medios. ¿Cómo inciden esta nueva era mediática de plataformas, de streaming, de nuevas formas de comunicarte, como por ejemplo este programa? E inclusive en términos de renovación, se han tirado nombres como renovación del peronismo, uno de ellos lo conoces bien porque trabajás en el plantel de Gelatina, que es Pedro Rosenblatt, y el otro es Tomás Rebord. Desde algunos esquemas de medios han planteado que nombres como ellos, de jóvenes reconocidos por gran parte de la juventud argentina, podrían encarnar lo que sería la renovación del Partido Justicialista. ¿Cómo ves todo eso si le encontrás algún viso de razonabilidad? Yo escuché hoy a Pepe que dijo que él no tenía pensado ser candidato. Eso por un lado. De Rebord no tengo ni la más mínima idea, no sé cuáles son sus aspiraciones, no lo conozco, salvo haber ido 1 o 2 veces a Blender por mi trabajo. Igual yo pienso otra cosa. Mira, el 26 de octubre, cuando todo indicaba que la Libertad Avanza perdía, el Ejecutivo ya tenía lista la reforma laboral y la reforma previsional. Aún cuando todos decían no van a ganar, es imposible que ganen con el resultado que obtuvieron en la provincia de Buenos Aires, ellos ya tenían los proyectos listos. ¿Qué tiene la oposición? ¿Tiene un párrafo escrito de algo? O sea, la verdad, ahora hablo como ciudadana, ¿no? A mí el streamer, el conductor, el que tiene muchos seguidores en redes sociales, el que, no sé, pega canjes millonarios, todo eso me importa muy poco. Acá lo que se necesita es un proyecto sólido, concreto, con una idea de futuro que más o menos incluya a todos. Y digo más o menos porque en el estado de situación en el que estamos es imposible, o sea, hay que empezar de vuelta. Entonces, la verdad no sé, yo tenía, por ejemplo, la idea de que este año en La Libertad Avanza iba a haber muchos streamers del mundo libertario. Me equivoqué, una tesis cerrada. Por ahí en el momento en el que lo dije tenía sentido, pero cuando agarrás las listas está Karen Reinhardt, o sea, no está el gordo Dan. Evidentemente no está en el mundo del stream la candidatura. Pero insisto, o sea, me parece que lo que se necesita, y esto ya lo digo como ciudadana, son opciones de gobierno que tengan proyectos concretos. Ya ni te pido del peronismo, te pido de lo que queda del macrismo, de la izquierda, que la izquierda es una cosa que está todo el tiempo, siempre es una opción. Bueno, de hecho en Chile está bien que es diferente, en Chile no existe el peronismo, pero fue o sea, o la izquierda o la derecha, era el extremo así. Sí, pero eran todos candidatos de derecha. Eso sí es un fenómeno global, la polarización. Parece que no hay nada en el medio. Me estaba olvidando de Provincias Unidas, por ejemplo, ¿no? Las elecciones se nacionalizan y están absolutamente polarizadas. Entonces, bueno, pero digo, estés en un punto o en otro del extremo, tenés que tener una idea concreta. Por eso, digo, la campaña de 2023 y la campaña de las legislativas de este año no fue una campaña donde se propusieran ideas. Y no, la idea era ir contra Milei y evidentemente el mapa violeta nos mostró que la gente no quería ir en contra Milei, sino que estaba esperando que le digan, bueno, listo, te dijimos que bajábamos la inflación, no se nota mucho cuando vamos a cómo se licúa el sueldo durante el mes, pero nadie me da una explicación de cómo salir de esta. Claro. Victoria, bueno, más que agradecerte, nosotros queremos, sobre todo, si bien esto fue hermoso y cómo se fue llevando, porque sos una periodista que tiene un montón de historia en su investigación, pero ahora en el mercado hay un libro que llegó a ser bestseller, lo cual no es poco, porque lo escribió una mujer argentina, joven,
que nos dice mucho y que nos caracteriza a una persona que, como vos bien lo has dicho en muchas entrevistas, y invito a buscar la Victoria después para no ser reiterativa de lo que ya está en la plataforma, de que Karina tiene un montón de títulos que le dan todo el juego que mantiene a Milei. Quiero que un poco presentes este libro para invitar a nuestro público a que se acerquen a leerlo. Si las condiciones no dan para comprarlo en grupo o simplemente acercarse a una biblioteca y pedirlo prestado. Para que presentes el libro y cuentes un poco, en resumidas palabras, de qué se trata y por qué esto considerás que llegó a ser tan relevante en una figura que muchas veces el gobierno, como vos bien dijiste, la protege y la tiene y se nota una figura fuerte, pero que muchas veces se la ningunea. Sí, bueno, muchas gracias por este ratito que me das. La primera buena noticia es que el libro mantiene el precio de salida, que son 25.000 pesos. Accesible. Sí. Re accesible. La segunda cosa que pasó mucho y a mí me sorprende y me agrada, me parece que está buenísimo, sobre todo porque genera un espacio de encuentro, es esto de comprar uno y leerlo en grupo. Yo sé que se han armado como grupitos de lectura de, no sé, 5 o 6 personas que ponían un poquito de plata para comprar un ejemplar y que se juntaban a leerlo. Y eso me parece que es espectacular, porque junta a las personas y el encuentro es la única manera de romper el algoritmo. O sea, no importa que sea mi libro, ojalá sea con todos los libros que pase eso. La tercera, róbenlo, no sé, róbenlo porque a mí no me queda un mango, así que hagan lo que quieran. Y la cuarta, yo creo que el libro que escribí, que es un perfil periodístico, es decir, no es ni a favor ni en contra, es un recuento de hechos que dan cuenta de cómo una mujer muy común, muy ordinaria, acumuló una cantidad de poder impresionante, con el aval de quién. ¿Por qué es su hermano la que la describe como un ángel guardián? ¿Qué manera tiene de construir poder? ¿Cómo es su poder? ¿Es rústico? ¿Es rudimentario? ¿Qué le pasa con toda esta cuestión de la clarividencia, la adivinación? Su rol de jefa de campaña a mí me parece muy alucinante, digamos, la explica muy bien a ella. Y sobre todo es un libro para comprender un poco la época, porque Karina por momentos es una excusa para hablar de un estado de la Argentina. La verdad es que los hermanos Milei no son muy distintos a la sociedad que gobiernan, ¿no? Entonces es un libro para que nos leamos a nosotros. Esto sí parece como muy ambicioso, pero tiene que ver con el trabajo de campo que hice cubriendo la campaña en 2023. Y también porque, no sé, porque es entretenido y porque les juro que tiene partes que son muy graciosas. Bueno, hermoso. Y bueno, habrá que hacer encuentros en la plaza para volver a esas discusiones y ver. Me gustó esa frase como para encabezar la nota. El encuentro es la herramienta para vencer el algoritmo. ¿Sí? Hermosa. Tenemos título. Tenemos título para el recorte. Y además, para ponerle a ese encuentro, vamos a fomentar desde PBI el encuentro a las plazas de Paraná a leer Karina. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo, por darnos esta claridad, porque creo que son estas cosas que nos hacen falta para movernos un poco y decir, che, esto está pasando. Sí, Karina, hay que conversar. Gracias. Gracias. Karina, la hermana, el jefe, la soberana Victoria de Masi en PBI, pasó por este programa. Y ahora tocan, bueno, qué decir, ¿no? Que todo y ahora lo que tenemos pausa. Ahora tenemos pausa, pero llegó la agenda y tengo que tirar un poco de ruido para Barriletes, que este viernes vamos, el viernes en Barriletes vamos a estar con Hard Rock, vamos a hacer ruido, pero ruido fuerte. Así que quienes estén cerca de la zona de Currey, Montevideo y Paraguay, o se suban al rock, al punk rock, o no sé, se van a dormir a otro lado. Es temprano igual, así que no les va a perjudicar mucho. Es desde las 8 a las 12 de la noche. Van a estar 3 bandas al precio de 3.000 pesos.
en Currech 418, Falla Social, Cliff y desde Santa Fe 30 Punk. Es una hermosa noche de hardcore y punk rock a sonar, 3.000 pesos, 3 bandas, es la nada misma. Si el 1 a 1 volvió. Si no te gusta, así estamos las organizaciones sociales. La barra va a estar a cargo de la Asociación Civil Barriletes. Para quien no sepa qué es un medio de comunicación comunitaria, tiene radio y revista. Y también ese patio cultural que se llena de música. Si no te gusta el punk, no te gusta el hard rock, pero tenés a alguien que le guste, comprale esa entrada, regalale y queda bien. Y el viernes, en Barriletes, es el planazo. Allí vamos a escuchar un pedacito de una de las canciones de Falla Social, así que si te gusta, sube el volumen, si no te gusta tanto, bájalo, pero bancala. Desgraciada, la muñeca decorada de noches en la que no pude aguantar.
vamos y seguimos. Bueno, escuchamos un poco de punk rock fuerte y al centro, como la militancia, que nos viene sacando un poco del centro, por lo menos a la militancia peronista. Y en ese sentido, ¿a quién tenemos, Juan Pablo, en el piso? O sea, es la mesa a vivo. Hoy hemos invitado a un símbolo del peronismo, diríamos, paranaense o entrerriano. Ya es de nuestra generación, es un compañero que transita permanentemente en el territorio y con el cual es muy agradable siempre entablar un diálogo y poder debatir de política. Jorge Quinoto Vázquez, ¿cómo estás, querido? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esas palabras tan generosas. La verdad que me parece que me está quedando grande el saco, pero bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que un honor estar acá en esta mesa con ustedes y con un amigo libertario también ahí. Un amigo libertario que trajo algo hoy. Sí, cada vez me convenzo que el olorcito que emitían los choripanes se ve que se sintió desde lejos porque se vino... Sí, el Se compañero vino se arrimó. Sí, totalmente. Se vino desde 9 de julio, Claro. directo así, embajada. Totalmente. Pero- Estamos cerca aparte. Estamos Pero cerca. Yo ahora abrí el programa diciendo que los movilizaba el Chori y la Coca y me parece que los moviliza. Vos me lo negaste en un principio. Siempre nos moviliza. Lo llevamos en la sangre, te dije. Y si no, así. le ponía la marchita fuerte y No hay también venían. folclore, no hay épica si no hay chori y si no hay coca. El tema es que dicen que vamos por el chori y la coca, no. Es un accesorio, es un valor agregado. Es un accesorio, de hecho hay una frase muy característica de Cristina cuando se larga a llover y los choripaneros se tuvieron que ir. Entonces ahí es cuando... Se puede hacer igual, igual se puede hacer chori igual, con se suyo. puede, Por con un- supuesto. sí hemos traje- visto en esas plazas a las mujeres y hombres haciendo choripán con un paragüita. Así es. Jorge Quinoto. ¿Te podemos decir Quinoto? Pero ¿Cómo por supuesto, te me lo estoy conoce? por poner en el documento, imagínate. ¿Te gusta el dulce de quinoto? ¿Te Nunca lo dicen probé, que- me lo regalaron Nah. y todo, y la verdad que agradecido a la compañera que me lo regaló un día, pero no me ¿No te gustan animaste? mucho las No- cuestiones dulces, ya para Ah. dulce está el peronismo. Qué gran, qué Ah. frase. Ahí tenemos el título de ¿Vos este decís segundo que estamos segmento. dulces? Últimamente estamos medio salados. No, la verdad que el movimiento justamente tiene esas cosas, ¿no? Alguna vez se dijo que éramos como los gatos, cuando parecía que nos estábamos matando, en realidad nos estábamos reproduciendo. El peronismo está en una etapa justamente de mucho debate, de mucha necesidad de profundizar algunas cuestiones, porque necesitamos definirnos en función de este tiempo, un tiempo totalmente distinto a cualquier otro tiempo que hayamos vivido, inclusive los de nuestra generación, que somos una generación intermedia. Entonces, ni hablar de cómo podemos hacer para transferirle a un joven de 16, 17 años, un pibe que va a votar, una piba que va a votar por primera vez, cómo podemos hacer para transferirle, digo, algunas cuestiones que tienen que ver con el significado real del peronismo y cómo ese peronismo, no solamente desde lo pasional, no solamente desde lo que significa para nosotros en términos, digo, de la valoración que nosotros tenemos en esto que decíamos hoy, ¿no? Del folclore, de la mística, de lo que encierra la magia que encierra el peronismo, sino de lo que significó el peronismo como movimiento político para la Argentina, digo. Esa cuestión es muy difícil hoy transferírsela porque los chicos hoy por hoy ni siquiera tienen registrado el 2001, así que imagínense. Quinoto, sí, de hecho creo que no tienen registrado ni lo que fue el gobierno de Néstor y por lo Totalmente. menos el primer gobierno de Cristina y hasta en luchas que aglomeraron muchos partidos más allá del peronismo, como fueron los movimientos feministas. ¿Cómo se discute dentro del partido este tipo de el cómo llevar? Porque a veces parecería que el irnos demasiado atrás nos está jugando en contra. Como a ese pibe de 16, 17 años que vos bien decías, le hablas de si le gusta un poco la historia, lo podés conquistar con la figura de Perón, pero si no le interesa mucho la historia, le parece que ya no lo que hizo Perón y fue revolucionario para su época, hoy ya no lo es. ¿Cómo le hablamos a eso? Bueno, el movimiento peronista tuvo una lucha muy grande en la sociedad, sobre todo para los trabajadores y los obreros, y beneficios que tenemos hasta el día de hoy, como son las vacaciones, el aguinaldo, quienes tienen la ventaja o tenemos la ventaja de trabajar en razón de dependencia, pero hoy el mundo cambió, entonces esas luchas sociales y conquistadas ya no les tocan. ¿Cómo discuten esto? O sea, ¿cuál es la manera que pensás que
de volver a ganar ese terreno? ¿O qué discusiones o qué banderas se tendrían que levantar hoy? Bueno, tenemos que enfocarnos en ese nuevo sujeto político, que es el sujeto político que es el protagonista de la sociedad de estos días. También en ese sentido hay que realizar una profunda actualización doctrinaria interna para entender cómo nos posicionamos frente a un mundo donde nosotros le seguimos hablando a la clase trabajadora, y bien que hacemos, porque hay que cuidar los derechos de los trabajadores, pero hemos dejado de lado quizás en hablarle a un músculo muy importante, a una cantidad de argentinos que no están hoy por hoy con un trabajo formal, a los chicos que trabajan de motomandados, que trabajan en un montón de lugares donde no tienen relación de dependencia, donde también tienen una percepción distinta a la cual con la cual nosotros crecimos, que tienen una estructuración, social y pensando en un futuro muy diferente, no quieren tener jefe, no quieren, vos le preguntás a un chico hoy por hoy qué quiere hacer, te dice quiero viajar, no me interesa comprometerme en lo más mínimo, quieren tener esa libertad, no por eso, no es casual, que este loco que tenemos de presidente haya, usufructuado el término libertad, ¿no? Porque justamente se enfocó en eso. Y nosotros tenemos que hablarle a ese sector que no le estamos hablando porque no tenemos una definición política para hablarle, no tenemos qué proponerle. No tenemos narrativa. Yo me acuerdo, JP, y ustedes se acuerdan de cuando había terminología que se aplicaban hace unos pocos años atrás, la micromilitancia, compañeros que se subieron a un colectivo y le hablaban. Yo decía, hablarle a un pibe de 16 años, 17, a un pibe de 18, de 20 años que viene con una mochila, de estar todo el día llevando y trayendo comida para poderse ganar un mango y decirle, che, mirá, si vos no votás al peronismo vas a perder los derechos que te dio el peronismo, el tipo te mira y dice, maestro, ¿qué derecho me dio el peronismo? ¿Qué me está hablando? Si yo, mientras vos, capaz que tengo la suerte, te veo ahora diciéndome esto y capaz que dentro de 3 días, una noche de invierno a las 11 de la noche, un día de lluvia, voy a llevarte la pizza caliente a tu casa mientras vos sales calentito, dirigente político, a recibirme la pizza y a tirarme capaz una moneda con suerte. Hay una realidad que es distinta y nosotros creo que no la hemos podido observar y no hemos podido elaborar una propuesta revolucionaria para ese sector, porque el joven, por más que hayan cambiado los tiempos, el joven sigue siendo revolucionario porque hay una cuestión natural. Cuando uno es joven quiere revolucionar el mundo, a su manera, empieza la revolución por ahí, ¿no? Por cambiar las cosas, y el peronismo lamentablemente se ha vuelto muy conservador en los últimos años, y ese es el problema que tenemos. Los últimos candidatos que hemos tenido, por lo menos en Entre Ríos, todos tienen más o menos cercanos a la misma edad. Y el peronismo en Entre Ríos no tuvo internas. Yo sé que esto quizás a ese joven que hoy es, trabaja de Rappi o lo que sea, no hace este análisis, pero creo que es importante traerlo a la mesa de decir, ¿pensás que esa especie de casta mal llamada, pero que de alguna manera logró conquistar, entró al ángulo, porque le estaban hablando a esa gente, personas cansadas que veían a los mismos, y vino alguien a hablarle de casta, era alguien nuevo, que así como venía con algunos funcionarios de Macri, que era la famosa frase, ya tiene plata, no va a robar, y ahora le traían a alguien nuevo. ¿Cómo hacemos nosotros para dar esa discusión, o cómo vivieron eso de no ir internas en el peronismo, dentro del partido? Porque eso hay un porcentaje de la sociedad que le hizo ruido. No sabemos bien a quién votó, pero que le hizo ruido, o quizás votaron a la lista que fue el partido, pero de alguna manera quedó eso en el tintero. ¿Por qué? Porque perdimos. Totalmente. O sea, si hubiésemos ganado, seguramente el discurso sería otro y hubiese dicho que era lo mejor haber ido con lista cerrada, pero venimos de de los últimos años donde en las elecciones intermedias el peronismo pierde. Es momento de repensar también las estructuras más allá del afuera y ver cómo le hablamos y ver por qué canales les hablamos, de ver por qué uno pasa por quienes estén en otro lado. El Partido Peronista está ubicado en una hermosa caserón en calle 9 de Julio y hay mucha gente que pasa y no sabe bien qué sucede ahí adentro. ¿Cómo hacemos?
Bueno, tiene que haber una apertura democrática y una apertura en la convocatoria a todos los sectores. Ahora, también digo en este análisis que lo comparto al 100%, digo porque no es casual que el peronismo, no solamente que el peronismo pierde elecciones legislativas, porque en realidad también eso, digo, ha sido una constante hasta las mejores épocas del kirchnerismo. El peronismo en la provincia le ha ido digo, de mal para peor en algunas elecciones. Siempre han sucedido cuestiones como la 125 y todo eso. Tenemos una provincia también, no olvidemos que esta es una provincia conservadora, y eso es un dato. Ahora bien, hay un sector también importante que apuesta al peronismo y al partido del peronismo, que es el justicialismo, digo, porque fíjense ustedes que en esta fragmentación que se dio de algunas listas que surgieron justamente por afuera de la estructura partidaria, el justicialismo, con todas las complejidades, sin haber podido de alguna manera aplicar los mecanismos democráticos que garanticen una interna como hubiese tenido que ser, el justicialismo logró, con todo eso en contra, logró polarizar con el oficialismo. Logró polarizar con un oficialismo donde teníamos un gobernador que prácticamente hizo entrega de su capital político en el armado de la propuesta electoral, porque según se decía, él tenía proyecciones electorales que lo ubicarían tercero en la provincia en aquel momento. Y también, digo, prácticamente quedó en modo, digo, viste, cuando un gobierno en los primeros 2 años entrega el armado de la boleta, y vos quedás que medio que ahí, medio, viste, que entras en un montón de ambigüedades, y bueno, y eso de alguna manera te va quitando cierto poder. Pero bueno, pero esta vez le salió bien a Frigerio, la verdad que fue sorpresivo para todos. Yo creo que hasta para el propio Frigerio habrá sido una sorpresa la elección que se hizo en la provincia. Y esto no le quita culpabilidad, digo, al justicialismo, que tiene que rever y profundizar un montón de debates, pero fundamentalmente hay una cuestión que es común en todos los análisis y en todos los compañeros y compañeras con los que uno habla, te dicen renovación, necesitamos renovar las estructuras, pero no solamente por una cuestión biológica, sino que necesitamos renovar lo metodológico también. ¿Cómo nos vinculamos, digo, con esos sectores que nos dan la espalda? ¿Cómo nos vinculamos con los que están enojados con el justicialismo? ¿Cómo nos vinculamos con los que no saben qué es el justicialismo y creen que la salida sigue estando en estos proyectos de laboratorio neoliberales que vienen a destruir todo? Digo, hay un montón de cuestiones que tendremos que poner sobre la mesa para poder debatir. Ahora, hay que hacerlo con mucha generosidad. Y por otro lado, digo, hay que cuidar las instituciones. Este gobierno nacional, este proyecto, viene por las instituciones de la democracia. Viene por los partidos políticos, viene por los gremios, viene por todo aquello que le implica algún tipo de oposición a su avanzada. Y en ese sentido, nosotros desde el Partido Justicialista de Paraná presentamos un petitorio a los compañeros del Consejo Provincial para que de alguna manera articulen con el denominado Tribunal de Disciplina, que esto no significa ser policía de nadie, como dijo Casareto acá en estos mismos estudios en otro programa ayer, sino que esto es un instrumento de la Carta Orgánica Partidaria, que todos lo tendríamos que conocer, dicho sea de paso, y más si tenemos muchos años de militancia, para que se analicen algunas conductas, porque tampoco es caerle a los compañeros que jugaron por afuera de la misma manera a todos por igual. Hay algunos que fueron muy funcionales a la estrategia de fragmentación del gobierno provincial, inclusive me animo a decir que fueron armadas algunas de esas listas en los despachos de algunos ministros importantes que le manejan la política al gobernador Frigerio, y otros que quizás, bueno, por el enojo, por el desencanto, pero todo, digo, se tiene que analizar. Pero fundamentalmente lo que hay que analizar es la claudicación. Y en ese sentido yo vuelvo a sostener lo que vengo sosteniendo desde hace un tiempo atrás. Tenemos que de alguna manera sancionar a los legisladores que van y levantan la mano y entregan el patrimonio de los entrerrianos. Ejemplo, lo que pasó con la disolución del IOSPER, la obra social de los trabajadores. No puede ser posible que tengamos que estar prendiéndole una vela a cada santo cada vez que va a haber una votación, porque no sabemos a quién le tocó en la gorra traicionar al justicialismo y traicionar a lo que el justicialismo representa. Entonces, en un tiempo que se avecina, donde esta victoria electoral indudablemente le da crédito tanto a Frigerio como a Milei, ¿para qué? Para profundizar el ajuste feroz, y lo van a hacer a través de un paquete de leyes, lo que va a significar a nivel nacional la reforma laboral y lo que va a significar una de las reformas, a nivel provincial, la reforma jubilatoria. Entonces hay que hacer un llamamiento a los legisladores del justicialismo, ¿para qué? Para que se abstengan de votar de manera individual, desconociendo las plataformas políticas que lo llevaron y le dieron una banca de representatividad, y que de alguna manera sean coherentes y consecuentes con una doctrina, porque somos un partido
que guste o no guste, tenemos una doctrina. Este es el partido de los trabajadores, el partido del pueblo, de los postergados, y lógicamente, digo, se tendrán que abstener a votar en consecuencia de eso. Sí, algunas cuestiones. Tengo como 4 preguntas Permiso, en una. ¿se puede, Sí. Sí. ¿Se ¿Viniste puede, por el Ramito? chori y la coco, no? ¿Vieron? Ahí pasen un chori, por favor. No, Bueno. no, ya merendé. Muchas gracias. Ay, Dios mío. No, pero con peronista no puedes desaprovechar esa oportunidad. Claro. Me lo llevo para la noche. Me hiciste acordar cuando en el gobierno de Macri, la gestión Bordet, también a cargo del peronismo entrerriano, legisladores peronistas votaron la reforma previsional. Sí, señor. ¿Sí? En nombre de una supuesta gobernabilidad. Exactamente. Cómo se naturalizan muchos comportamientos del peronismo, ¿no? No solamente entrerriano. Eso como reflexión, pero consultarte si no te parece que el peronismo debiera hacerse una autocrítica en función de la imposibilidad de llevar adelante internas, ¿sí? Daría la sensación que en este escenario, donde nadie tiene la lapicera, donde nadie tiene una voz más importante que el resto, creo que estamos pasando una cefalía de lo que fue, no sé, desde Busti, Urribarri, Bordet, no tenemos gobernador, y en este caso no hay nadie que sea la voz cantante del peronismo, entonces quizás se cometen muchísimos errores que nos perjudican. Me parece que hay que hacer una autocrítica de por qué no se pudieron llevar internas ordenadas, que seguramente estos espacios que fueron por afuera hubieran jugado por adentro, salvo algunas excepciones que son discutibles, digamos. ¿Hay alguna posibilidad de autocrítica con todo eso? ¿Cómo lo ves? ¿Si se peleó en algún momento? Daría la sensación que en el 27, si no hay internas, va a volver a pasar lo mismo. Creo que hay que dejar jugar a todo el mundo, y en ese esquema que vos decías, hay que abrir las puertas, vamos a abrirle las puertas a todas las expresiones que se identifican con el justicialismo, y a las que andan cerca, metámosla adentro también. Totalmente, creo que hay que hacer una profunda autocrítica. Yo creo que nadie puede estar de acuerdo en cómo se dieron las circunstancias, digo, y hay que garantizar, digo, pero eso se construye también. Eso se construye, y eso es un debate que hay que darlo en función también de cuál es el peronismo que queremos en este tiempo venidero. Me parece que hay que democratizar, hay que generar, hay que ampliar la mesa. El día sábado se convocaron en cercanías de Gualeguaychú, la Liga de Intendentes Justicialistas con los diputados y senador nacional electo, más algún legislador, como por ejemplo Blanca Osuna, que participó. Bueno, ahí se tocó un tema que es el tema institucional. Se trató el tema de los presupuestos, algunas cuestiones como para poner en conocimiento a los legisladores de qué es lo que tienen que ir a pelear en la Cámara de Diputados y Senadores. Ahora, con esa mesa no se resuelve el problema del peronismo. No. Está claro que no. Ahí hacen Esa falta mesa era la muchas que más venía sillas. funcionando. Sí. Totalmente. Hacen falta mucho. Y lo digo esto porque sin ánimo de cuestionar a ningún compañero que tiene la legitimidad y tienen, digo, la representatividad territorial, son intendentes, son elegidos por sus vecinos. Totalmente. Ahora, lo digo esto por cómo se titula muchas veces en los medios de comunicación, ¿no? Cómo también muchas veces los medios de comunicación, de alguna manera, tienen cierta cuestión tendenciosa, ¿no? El peronismo se reunió y determinó esto. Inclusive algunos mencionaban el petitorio que nosotros habíamos hecho de la ciudad de Paraná. En esa reunión se determinó que... No, nosotros no le hicimos el petitorio a la Liga de Intendentes, se le hicimos al Consejo Provincial. Digo, hay mecanismos que se tienen que de alguna manera reconocer. Pero volviendo al tema de un partido democrático, de un partido movilizado, indudablemente que hay que cambiar un montón de cuestiones. Hay que cambiar un montón de matrices que han hecho que el justicialismo hoy sea un partido que no esté, digo, siendo el eje de una convocatoria amplia, frentista. Pero bueno, es un trabajo que se tendrá que dar con la participación y escuchando la opinión de todos los sectores y de todos los actores. Ya no alcanza ni... Mirá, me animo a decir que ni siquiera alcanza solamente con los congresales de partidarios en un congreso. Porque hay muchos buenos compañeros y compañeras, muchos dirigentes que no son congresales y sin embargo tienen una claridad conceptual, tienen un montón de ideas para aportar. Y después otra cosa importante que es fundamental para mí y que inclusive es mucho más importante que la definición partidaria de nuestros entripados internos, que tiene que ver cuál es la construcción del programa político que nos debemos para este tiempo. ¿A quiénes queremos gobernar y para qué queremos gobernar? ¿Para qué queremos volver a la provincia? Yo con todo respeto lo digo... Sí, eso no se suele discutir. Eso es lo que no se suele discutir, lo programático, digo que es fundamental. El peronismo, un peronismo sin ideas, ¿cómo puede ser posible que solamente queramos llegar porque somos menos peores que los que están gobernando?
Y ese fue la bandera principal que levantaron los candidatos y creo que las personas buscan en este momento, ya tienen un montón de problemas, quieren que alguien les dé un poco de solución. Y de hecho, Milei, así sea que les mintió, fue directo a lo que todo el mundo y lo que los medios de comunicación titularon muchas veces, por lo menos los hegemónicos, como la inflación, y de repente aparece un person que les habla de fuera de casta y de la inflación. Entonces, es también, hoy hablábamos, ¿no?, de que a veces, si bien uno no se quiere correr de lo social y de lo hermoso que ha tenido los encuentros, sobre todo en la militancia política, pero que a veces hay que pensarlo más a nivel marketinero, digamos, es decir, ¿cómo planteamos otra estrategia? O sea, esto nos está funcionando, listo, analizamos. La mayoría de los que nos votan tienen más de 50 años. Sí. Y el peronismo perdió también su carácter disruptivo, revolucionario, y venimos también de una experiencia, digo, de lo que significó en su momento el gobierno de Alberto Fernández, al cual hay que reconocerle un montón de cosas positivas, ojo. Sí, al lado de esto era y peronismo. aparte, digo, no hay que tirar por la ventana a un compañero, sí hay que cuestionar lo que estuvo mal. Fue un gobierno que se bancó la pandemia y la administró y salvó muchas vidas. Ahora, fue un gobierno, digo, que se quedó a mitad de camino en casi todas las peleas que tenía que dar en función de empezar a tensionar y a disputar el poder real con los verdaderos sectores que se creen los dueños de la Argentina. Entonces digo, cuando va Magay y no va, y sí, terminás como Alberto, ¿viste? Con la guitarrita, hablando con Dylan y diciendo que sos socialdemócrata y que ni siquiera sos peronista, presidiendo el Partido Justicialista. Hubo una lucha central que fue la distribución de la riqueza, que no se dio. Absoluta. Desde 2015 a esta parte, los trabajadores estatales y privados han perdido su participación en la distribución de la riqueza y ese es el descontento que lleva a que voten a Milei, ya sea los formalizados o no formalizados. Mirá, de 22 millones de trabajadores, 12 están formalizados y 10 informalizados. Esos 10 millones son el gran caudal de votantes de Javier Milei. Bueno, hay que trabajar sobre eso, como bien decías al principio. Porque ya nos tenemos que ir yendo. Yo te voy a hacer un encargue en público, A ver. JP, que va a ser para nosotros fundamental, también un instrumento, que si podés darnos una mano en avanzar sobre una especie de investigación, de lo que vos haces análisis, sobre el tema de los números de la caja de jubilaciones, que es un tema fundamental que está a la vuelta de la esquina. Y es un tema donde nos quieren correr escuchando a Troncoso diciendo sí, pero lo que pasa es que la expectativa de vida de los trabajadores, y uno dice, la expectativa de vida de los trabajadores argentinos no es la misma que lo de Suiza o Europa. Acá los trabajadores llegan con la cabeza quemada, con una ACV, muriéndose de cáncer y con salarios de miseria. No vengan que el trabajador tiene la culpa que vive más y se jubila joven, ¿viste? Sí, es otra batalla importante que hay que dar. Pero también con los números, ¿no? Porque hay un déficit importante en la caja y para mí... Estratega, Quinoto, te lo pidió en vivo. En vivo se lo pidió porque es un déficit que me parece que se va a tener que sanear también con el esfuerzo de los que más tienen, me parece. Total, cosa que no se debate nunca. No sé, Ramiro, que tienes para aportar. No sé si no te molesto, Juan, vas a hacer el programa entero vos. No sé si esa es la idea, digamos, tratar de que no participes. Después de las últimas elecciones venís acá, decirlo sin llorar por lo menos. Lo conquistaste con el chori y se... Decirlo sin llorar por lo menos, haces preguntas de 15 minutos, traes un invitado que hace respuestas de 15 minutos, cerramos el programa, digamos. O sea, así, digamos, me trajiste de adorno. A mí me quiere conquistar porque me trajo... Dios mío, yo quería hacerle algunas preguntas al invitado. Hacele al compañero antes que nos saquen del aire, porque ya se tiene que ir. Gracias por la bebida del imperio. Bien. ¿Viste? El chori, la Manaus. coca. O sea que yo no suelo consumir, ¿cómo es los sándwiches de chorizo que consumen ustedes? Sándwich de chorizo es una ofensa al choripán. Totalmente. Jorge te llamas, ¿no es cierto? Jorge, sí. Para los amigos Quinoto, me puede decir Quinoto también. Ah, bueno. Sí, Sí. porque venía por ahí a enfrentarte, pero ya veo que están tan enfrentados ante ustedes que no necesitan enfrentarse con nosotros. No estamos enfrentados. O sea, estamos discutiendo. Ya perdieron tiempo con ustedes. O sea, Por eso venimos perdiendo. o sea, yo Sépanlo. me quedo tranquilo, ya no me necesito. Pero antes, en otra época, se enfrentaban los compañeros de otra manera, se definían las cosas. Así que ahora es democrática. Ah, bien. O no bueno. tanto. O no tanto. ¿Cómo es tu TikTok? No tengo, porque soy un hombre de otro tiempo y
Así Y bueno. que así- Bueno, pero vamos a hacer uno, ¿no? Jota, Voy a tener que hacer Vas a uno. tener que hacer Vamos uno. a tener que ¿Algún hacer día una van a traer Hay un que traer invitado ese que tema. tenga TikTok? Porque hasta Un ahora todos los invitado, un programas... invitado de este tiempo, decís Yo vos. creo que le preguntan a los invitados, ¿tienen TikTok? Le dicen, no, bueno, andás, porque entonces así no te conoce Ramirito y no te Es puede que- preguntar. Me parece que es así la selección de las personas. No sé, no lo hemos Ramiro, tenido en cuenta. ¿Usted es del club de Lenzo o no? ¿Cómo? ¿Es del club de Lenzo? ¿De qué es Del eso? ensobrado O sea, milenista ese que constantemente está envenenando. O sea, eso que le sale tan bien a usted de la chicarita, pero no le está saliendo muy bien después a la No hora. sé, vamos a ver. Le está saliendo mal al pueblo, eso seguro. Le está Pero saliendo mal al ustedes pueblo. insisten con política que la gente ya no quiere, que ya no comparte. Insisten con eso. Como por ejemplo, a ver. Pero estaban ahí, ya lo escuché, tuvieron una charla hermosa de dos ahí, hablando de pelear por estos derechos, y la gente hoy en día no está pensando Hay en que eso. pelear por nuevos derechos. Hay que defender los que están y pelear por los nuevos. Pero ya me parece que la gente no los comparte a su lucha. Puede ser que sí, puede ser que no, ojo, porque también la gente, digo, el pueblo tiene también sus procesos, digo. Ojo con eso, acá. Esto no dura toda la vida, Ramirito, aprovechalo. Sí, Ramirito, al peronismo lo han querido matar tantas veces, lo han querido matar al peronismo con exilio, con persecución, con proscripción, con encarcelamiento, con desapariciones. Imagínate que nos va a venir a matar un alunado como el presidente que tenemos, ¿no? Es tan complicado en ese sentido. No, pero hizo conocer a la renga. Se me Ah, viene sí, una, eso se van me a viene ser una imagen bandas. de futuro con una remera de Perón y Evita tuya, ¿puede ser? No. Te veo peronista, es cuestión de un par de programas más. ¿Por qué vas a seguir trayendo invitados que Y tengan tu sí. mismo discurso para ir convenciéndome? Te van a ir convenciendo. En tanto y en cuanto no llegues a fin de mes y con el calibre de los invitados que tenemos, te vas a terminar haciendo peronista. Dios mío, se están terminando los programas. En y este no país están son todos logrando. peronistas, Ramiro, los peronistas y los antiperonistas, pero no dejan de ser peronistas, ¿viste? O Y los que no se han dado cuenta Se de adueñaron de la política del país, también somos unipartidistas. No, si a ustedes no les gusta la política, ustedes son los No, pocos- la verdad que son- sí, yo bueno. no la acompaño a la política. Ah, bueno, Es algo entonces, que no... Ramiro, deje que a la política la discutan los que saben de política. Sí, pero tenemos derecho, tenemos que, nuestra libertad nos permite decirles que no también. Eso es verdad, pero nosotros también los queremos representar a ustedes. ¿Eh? Nosotros también lo pero queremos entonces representar a escuchen, no nos Lo digan, escuchamos, no nos lo digan escuchamos. cosas despectivas continuamente a No, nuestras por tareas. favor, somos respetuosos, ¿no? De la institucionalidad. Totalmente. El pueblo eligió hace 3 semanas, cuando fue el 26 de octubre, el pueblo dictaminó que le daba nuevamente un respaldo al gobierno nacional, al gobierno provincial, y lo que nosotros tenemos que hacer es tomar nota de lo que dice el pueblo e intentar cambiar nuestra performance política y adecuarnos. Eso sí, no nos van a ver nunca pegándole a un jubilado, maltratando a un discapacitado, no nos van a ver nunca en esa, porque si esa es la moda de la política ahora, nosotros somos la antítesis de eso. Chicana. No es chicana, por las dudas, porque los modismos a nosotros en el país que vivimos pueden pasar los años, las décadas, qué sé yo, pero mientras haya dos sectores bien definidos que estén discutiendo la distribución de la riqueza, como ha sido históricamente en la Argentina, el peronismo va a seguir existiendo. Quinoto, bueno, gracias por acompañarnos. No, ¿sí? muchas gracias, Una fue un última placer. reflexión ya en el cierre es qué deberían hacer los dirigentes peronistas de cara al 27 desde mañana mismo, porque da la sensación, no da la sensación, es así. La gran mayoría de los dirigentes terminan las elecciones, se van a la casa y se olvidan hasta que llegue el 27 a la hora de utilizar la lapicera y el armado de listas. Hay todo un tránsito del 26, de hecho ahora en diciembre se va a aprobar, parece, la reforma laboral, van por la impositiva, por la previsional, un desastre. ¿Qué deberían hacer los dirigentes de cara a todo este tiempo difícil? Darse un baño de humildad y estar con la gente y estar con los trabajadores, estar con los que luchan y entender que la política no se hace solamente cuando hay elecciones, que la política, el que asume la política con compromiso es como una especie de, me voy a ir a un extremo, es como una especie de sacerdocio, ¿no? Donde en esto se nos va la vida. La militancia política realmente es una filosofía, es una forma de vivir, de ver el desarrollo de la comunidad desde una perspectiva de lo colectivo. No existe otra manera de entender la vida que no sea desde la militancia política. Entonces aquellos a los que no les guste mucho militar cuando no hay elecciones o estar juntándose con los compañeros, se tendrán que replantear muchas cosas porque la verdad que quedó demostrado que en esta Argentina han cambiado muchos
muchos métodos, han cambiado muchas cuestiones y hoy por hoy la gente vota a un candidato un domingo y al otro domingo te está votando al candidato que era lo contrario de ese candidato. O sea, se limitó absolutamente todo. Y entre lo que se limitó es eso, no la paciencia. Totalmente. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes, un gusto enorme. Muchas gracias por todo. Esperamos esas mesas llenas de discusiones políticas y afuera los egos. Gracias, Juan. Gracias, Ramirito, por este 6º programa. Volveremos. Siempre estaremos volviendo, construyendo futuro. Y para irnos... Un agradecimiento final. Gracias a Tupac, que estuvo en los controles, bancándonos, que nos pasamos de tiempo, como siempre. Por supuesto. A Julián, nuestro pequeño productor. A Ceci, que nos hizo los flyers. A Sabri, que nos dio una mano con algún corte de difusión. Y a toda la gente que colabora permanentemente con el programa. Somos varios detrás de escena, pues si no, claramente esto no sucedería. Y hablando de militancia y votos perdidos, a ti que por despechos te están pisando con los pies, a recuperar el corazón y la política militante, nos vamos con un cumbión de Marito Pereira. Subí el volumen, a ti. PBI, por acá, siempre el pueblo está vigente y creará futuro. Que no escucha, a ti que con lo que te sobra me darías la luz para encender los días, a ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo, a ti te estoy hablando a ti, aunque te importe poco lo que estoy diciendo, a ti te estoy hablando a ti, aunque es perder el tiempo. A ti que te pasó tan lejos el rigor del llanto y la melancolía. Si nunca dije la verdad fue porque la verdad siempre fue una mentira. A ti te estoy hablando a ti, aunque te valga madre lo que estoy diciendo.